Muy buenas noches con todos los participantes. Qué gusto poder tenerlas y tenerlos el día de hoy. Les habla Alexandro Huanca, neuropsicólogo y psicopedagogo especializado en audición, lenguaje y aprendizaje. Y el día de hoy nos encontramos en este webinar para poder compartir con ustedes algunas experiencias académicas muy importantes relacionadas con todo lo que es el campo de la psicopedagogía y de la intervención clínica. A continuación, empezamos entonces con este webinar. ¿Eres de las personas que trabaja con niños o con población adolescente dentro del campo educativo? ¿Eres docente de primaria o de secundaria y te has dado cuenta que tienes niños o jóvenes o adolescentes que presentan problemas de aprendizaje escolar, específicamente en lo que es la lectoescritura? O de pronto te encuentras dentro del campo clínico y trabajas en un consultorio psicopedagógico o quizás en a algún centro psicológico donde se brinda el servicio de evaluación, diagnóstico y tratamiento en los problemas de aprendizaje, pues esta es tu oportunidad. A continuación, tocaremos nosotros aspectos muy importantes que debemos de considerar dentro de un proceso de evaluación con orientación tanto psicopedagógica como clínica. Finalizando esta sesión de aprendizaje del día de hoy, tú tendrás las herramientas necesarias como para poder filtrar la información ante posibles casos de niños o adolescentes que vengan con un problema de lenguaje escrito. Lenguaje escrito, efectivamente. Un problema de lenguaje en escrito es un problema de lectura o de escritura. A continuación, entonces, vamos a compartir un poquito más sobre qué es lo que tengo que tener en cuenta yo cuando voy a evaluar a un niño que presenta un problema de lectura o de escritura. Lo general, lo clásico, ¿qué es lo que hacemos por lo general? Por lo general, lo primero que hacemos nosotros es, uy, santo Dios, viene un niño con un problema de aprendizaje, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sé, voy a aplicarle un test de lectura, un test de escritura y con eso voy a identificar lo que tengo que trabajar, lo que tengo que evaluar, ¿no? Y bueno, si le voy a hacer terapia, lo que tengo que trabajar con él. Pero vamos a ver si lo que estás haciendo es clínicamente y científicamente adecuado o es que hay algunas cosas que se pueden mejorar y de ser así, tu servicio será fenomenal. Para eso voy a necesitar el día de hoy la compañía de, bueno, ustedes algunas ya lo conocen, de nuestra amiga la jirafita parlanchina. Jirafita parlanchina, por favor, venga por aquí porque la necesitamos con urgencia para que nos haga una pequeña introducción acerca de los problemas o las dificultades que se pueden manifestar en el lenguaje escrito, lectura y escritura. Jirafita por la China, la necesitamos, venga por aquí. Tra, la, 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 la. Hola, jirafita por la China, ¿cómo estás? Muy bien, Alexandro. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿O cuál es nuestro logro de aprendizaje del día de hoy? Hoy vamos a hablar de los problemas en la lectoescritura. Háblanos un poquito más acerca de los problemas en la lectoescritura. Un problema en la lectoescritura se da cuando el niño tiene dificultades para identificar las letras. Letras. Pero solamente son letras, números. Solamente son números, comprensión lectora tanto de los ejercicios en matemática o de las actividades en comprensión lectora, en comunicación. En la escritura, tienen una escritura deficiente, una escritura que no se permite entender qué es lo que trata de decirnos con esos símbolos gráficos, pero también no pueden escribir o redactar una historia. Esos niños que tienen dificultades para escribir una historia, redactar una historia, son niños que presentan problemas en la escritura. Jirafita parlanchina, ¿y a partir de qué edad nosotros podemos ir identificando estos problemas específicos en la lectura y en la escritura? Se va manifestando desde inicial.
Desde inicial, pero si en inicial ellos no saben escribir y leer todavía. Pero aquí empiezan los primeros indicadores. Quiere decir que si tú eres una persona muy observadora, sabes hacer una observación de conducta adecuada de las conductas escritas o de aquellas conductas propias de un buen aprendizaje, entonces vas a detectar con facilidad si este niño de inicial podría tener posibilidades de desarrollar un problema en la lectura y la escritura, porque como tal, los problemas en la lectura o escritura principalmente se diagnostican a partir de los 7 años y medio u 8 años. Ojo, 7 años y medio en adelante recién se diagnostican, pero sus indicadores pueden aparecer desde inicial. Estamos hablando de inicial de 5 años o inicial de 4 años. Dios mío, si tenemos esa experiencia de la observación e identificación, podremos identificar correctamente. Por lo tanto, si yo quiero evaluar el aprendizaje de manera general en un niño, lo puedo hacer en inicial. Y si quiero evaluar el aprendizaje específico propiamente de la lectoescritura, lo puedo realizar en primaria. Bien, por esa razón, en la diapositiva que les estoy mostrando, empezamos nosotros con el siguiente título. ¿Cuál es el título de nuestra diapositiva jirafita parlanchina? Aprestamiento y aprendizaje. ¿Qué entenderemos nosotros por aprestamiento? Es un término que lo usamos mucho en el campo de educación. ¿Qué entenderemos nosotros por aprestamiento? El aprestamiento es un término que se aplica en educación, y especialmente en educación inicial. ¿Cuántas o cuántos de ustedes trabajan, estimados colegas, en educación inicial? Si trabajas en educación inicial, muchas veces en el campo pedagógico o psicopedagógico, utilizamos el término de aprestamiento. Y el aprestamiento no es otra cosa que la preparación previa, prepararlo a este niño previamente para los aprendizajes más complejos y específicos que van a venir en primaria. Aprestamiento entonces es la preparación previa. Por eso que tú en inicial puedes ir identificando si este niño está prestándose correctamente o se está preparando correctamente para la lectura o se está preparando correctamente para la escritura. Entonces, primera conclusión. En inicial nosotros por lo general utilizamos el término en educación o en pedagogía de aprestamiento, ¿no? Aprestamiento, preparación previa para la lectura, preparación previa para la escritura. Los resultados que podamos obtener dentro de la evaluación de los aprestamientos nos van a indicar cómo está avanzando él según la edad que tiene en su aprendizaje. En primaria ya hablamos nosotros de lo que viene a ser el aprendizaje específico. Por lo tanto, aquí en el aprendizaje específico ya no usamos el término de aprestamiento, sino aprendizaje específico como tal, que en psicología llamamos a ese aprendizaje específico, decimos que está relacionado con los procesos psicológicos cognitivos. Entonces, nuestro logro de aprendizaje del día de hoy es poder definir claramente la diferencia entre lo que es el aprestamiento y el aprendizaje como dos cosas distintas que se tendrán que evaluar, el aprendizaje específico como dos cosas distintas que se tendrán que evaluar, correcto, en ya sea inicial o en primaria o en secundaria. ¿Está claro? Bien. De pronto esta primera imagen, ¿qué podemos observar en esta primera imagen? Vemos, díganos, jirafita en parlanchina, una profesora con muchos niños trabajando actividades psicomotoras. Perfecto. Estamos en un nivel inicial. Quiere decir que en este nivel nosotros estamos trabajando lo que es el aprestamiento, los estamos preparando previamente, porque en esta segunda fotografía ya vemos que hay una profesora con un libro abierto.
A diferencia de la fotografía que está al costado, los niños tienen material concreto. Sí, aprestamiento y aprendizaje específico. ¿Te das cuenta? Nosotros, si somos expertos en lo que es evaluación de aprendizaje, podemos evaluar ambos aspectos, ¿no? Ahora, algo importante que debemos de tener en cuenta son los primeros indicadores. ¿Cuáles son los primeros indicadores de un niño que podría presentar problemas de aprendizaje de manera general, ya sea en el aprendimiento o en el aprendizaje específico? Y que yo lo detecte con facilidad. ¿Qué indicadores vamos a notar? Bueno, por ejemplo, aquel niño que tiene dificultad para entender y seguir consignas o instrucciones. Si tenemos un niño que en inicial es muy inquieto, que de pronto no te sigue las indicaciones, no está calmado, que es un niño que quiere todo, que es un niño que tú le dices, le das dos consignas y no te entiende, estamos hablando aquí que está fallando algo, su capacidad de percepción auditiva, su capacidad de atención o de pronto su capacidad de memoria no está siendo la que se espera para la edad que tiene este niño de 5 años. Eso quiere decir que, por lo tanto, es posible que su aprestamiento para el aprendizaje de la lectura o de la escritura eh, se puede encontrar afectado y no le permita llegar a los logros que se esperan para su edad, ¿no? Por ejemplo, pueden ser niños que tienen dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir. Se olvidan con facilidad. No domina las destrezas básicas. Por ejemplo, ya en primer grado o en segundo grado no llega a dominar pues el deletreo, no llega, por ejemplo, a hacer las primeras grafías, ¿no? De las letras, no identifica con facilidad los números, el 3 lo invierte, confunde el 6 con el 9, en vez de escribirte 59 te escribe 95, y estamos hablando de niños más grandecitos, ya no de inicial, ¿no? Ya segundo grado, primer grado, fines de primer grado. Em, Algo importante, ¿no? Les cuesta identificar cuál es su derecha, cuál es su izquierda. Levanta tu mano derecha, levanta tu mano izquierda. Con tu mano derecha toca tu oreja derecha. Con la mano derecha toca tu oreja izquierda. Con tu mano izquierda toca tu ojo derecho. Ahora, con tu mano derecha vas a tocar el ojo izquierdo de la boquita de la jirafita parlanchina. Con tu mano derecha toca el ojo izquierdo. ¿Tienen dificultad? Con tu mano derecha toca la oreja derecha de la jirafita o de la otra persona o del profesor. Entonces, cuando no están bien fijados estos aspectos de lateralidad, pues también son indicadores dentro de la primera infancia, ¿no? Eh, y otro indicador importante es que cómo quiero que tenga un buen desarrollo grafomotor si no tiene un buen desarrollo a nivel de la psicomotricidad gruesa, torpeza psicomotora, falta de equilibrio en la parte de la psicomotricidad gruesa, no puede, ojo, y esto muchas veces nos olvidamos, ¿no? Evaluar lo siguiente, el equilibrio, párate con un pie, camina por esta línea o de pronto camina hacia atrás sin voltear, camina hacia la derecha, hacia la izquierda, siéntate en cuclillas. Estas actividades básicas son importantes indicadores de un buen dominio de su parte psicomotora. Estarás trabajando esto entonces, ¿no? Jenny, Cintia, Victoria, Julio, César, esto es importante en ellos. A ver, yo te voy a tirar una pelotita y tienes que agarrarla con las dos manitos, que no se te caiga. O tú agarra la pelota con una mano y tíramela, correcto. O tírala dentro de este tachito. Con tu piecito patea con fuerza, que llegue aquí, a este lugar. Eso es importante. Entonces, la parte psicomotora juega un papel madurativo importante en los procesos más adelante de la escritura. De repente son niños que no entienden el concepto de tiempo, mañana, tarde, noche, ayer, hoy, mañana.
¿no? No entienden esos conceptos o de pronto no tienen muy claro los conceptos básicos o elementales. Muchos, pocos, grande, pequeño, estos conceptos elementales son muy buenos. Y bueno, como el tiempo siempre es corto, yo por aquí les voy dando algunas ideas. Por ejemplo, yo siempre cuando evalúo población infantil, tengo que tratar de evaluar con un instrumento, utilizo un instrumento de evaluación que me puede evaluar esos conceptos elementales, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos elementales que se evalúan desde los 3 años y medio? Pequeño, grande, chico, alto, bajo, dentro, fuera, pocos, muchos, en el centro, a la mitad, arriba. Hay un test muy interesante. Ese test interesante es el test de conceptos elementales. Yo les recomiendo. El test de conceptos elementales evalúa los conceptos básicos que el niño de inicial debe tener para poder, en este caso, comprender los aprendizajes que le van a dar. Ese es muy interesante. Y en la parte psicomotora, pues hay un instrumento muy bonito. O sea, puedes hacer las actividades que yo te comenté, ¿no? De forma cualitativa, puedes decirle, camina hacia atrás, ya. Y si quieres algo más cuantitativo, puedes utilizar un instrumento como el EPP, la evaluación psicomotora preescolar. La evaluación psicomotora preescolar es un instrumento cuantitativo que te brinda resultados a nivel del equilibrio, dominio de mano, dominio de pie, ¿no? Y eso son actividades lúdicas que son las que te acabo de mencionar en este momento. Pero como te digo, un buen evaluador muchas veces evalúa aspectos cruciales y otros aspectos los puede evaluar de forma cualitativa como lo que yo te estoy explicando. Que cuando vemos que estos aspectos están disminuidos en la conducta de este paciente como docente, entonces esa es una alerta, ¿no? Y por eso que traen a que nosotros podamos hacerle una evaluación un poquito más profunda, ¿no? Donde podamos identificar esto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo qué indicadores me van a hacer suponer de que este niño, tanto en inicial como en primaria o más adelante, pueda tener problemas en su aprendizaje. En primaria, básicamente, pues damos cuenta que no identifica letras, confunde números, no entiende, confunde los símbolos de más, menos, los símbolos gráficos, su comprensión lectora está baja. Tú de pronto le dices, escríbeme un cuento y no sabe cuál es inicio, desarrollo, fin. Entonces ahí vemos que hay estas dificultades. Aquí claramente entonces, cuando yo quiero evaluar, tengo que tener muy claro lo siguiente. Si quiero evaluar en inicial, desde una concepción pedagógica, evaluaré el aprestamiento de estos tres aspectos, de lectura hasta cálculo. Pero si ya voy en primaria, en adelante, ya mi definición de lo que es la evaluación es una evaluación centrada en los aprendizajes específicos que el niño ya debe ir desarrollando para la lectura, para la escritura, para la ortografía, el cálculo y la matemática. Ya ver si has estado atento o atenta. Estos aprendizajes específicos, suéltale la pregunta un poquito parlanchina. ¿A partir de qué edad se pueden hacer diagnósticos en problemas de aprendizajes específicos? A ver, ¿a partir de qué edad? ¿A partir de qué? 7 años y medio en adelante, más o menos, ¿no? Primer grado todavía, primer grado es una etapa de transición, pero ya a partir de segundo grado, aunque tampoco yo no voy a ser, pues, ay, tan ortodoxo. El ponente dijo, la literatura dice, a partir de los 7 años y medio, pero desde inicial tú ya puedes ir proyectando ya cómo va el aprendizaje de este niño, ¿correcto? Por eso que muchas veces cuando el niño ingresa a primer grado se le pide una primera prueba de ingreso a primer grado, ¿no? Y entonces en esa primera prueba de ingreso a primer grado tú ya vas teniendo una idea de si está bien aprestado o no está bien aprestado.
¿no? Si ha fallado o no ha fallado el aprestamiento. Entonces, esto es importante tener en cuenta. En primer grado, yo lo puedo evaluar a mitad de año, pero no con la finalidad de hacer un diagnóstico en problemas de aprendizaje, sino con la finalidad de identificar cuáles son las áreas que están afectando su correcto aprendizaje en el niño. Ahora, hay aspectos como, por ejemplo, la ortografía. La ortografía recién se podría evaluar como tal a partir de tercer grado. Claro que sí, porque la ortografía, recuerda que en ortografía le enseñamos, pues, ¿no? Signos de interrogación, cuándo se escribe con H, cuándo se escribe con Z, con S, esa ortografía reglada, reglada, pues ya va de tercer grado en adelante. Sin embargo, yo puedo ver cómo va avanzando la ortografía del niño finalizando su primer grado, porque hay ortografía que no es reglada. Por ejemplo, cuando yo le dicto cama, no hay una regla específica para escribir la C y la P, ¿no? Cuando yo le digo luna, no hay una regla específica. Entonces, esa ortografía, que es una ortografía natural, es la ortografía que puedes evaluar finalizando primer gradito y al inicio, ¿no? O a mitad de año o de segundo grado. Pero ya una ortografía reglada, que es más compleja, y que aquí vienen los diagnósticos de disortografía, diagnósticos de disortografía, ya se darán a partir de tercer grado en adelante, por lo general. ¿Entendido? Entonces, es importante para nosotros poder ir identificando aquí. Paso número uno, vamos ubicándonos bien. A ver, vamos ubicándonos bien. Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero es ver si este niñito que está en inicial o en primaria, que son los primeros, la población más recurrente que tiene problemas de aprendizaje, ¿no? Está cumpliendo con esos indicadores. ¿Qué indicadores son? Los acabamos de ver. El segundo paso es que cuando tú quieras tratar de hacer una evaluación, pues tienes que tener claro que vas a evaluar el aprendizaje, sí, pero en inicial vas a evaluar la preparación previa para la lectura, escritura y cálculo, a la cual le llamamos aprestamiento. Y en primaria en adelante ya vas a evaluar un aprendizaje específico, teniendo en cuenta que en inicial no vas a hacer una evaluación de aprendizaje para hacer un diagnóstico, no, porque inicial no pueden tener diagnósticos de problemas de aprendizajes específicos, pero sí diagnóstico de áreas afectadas en el desarrollo del aprendizaje de este niño que influyen en la lectura, en la escritura o en el cálculo, ¿no? Y en el caso de problemas de aprendizaje, aquí también el objetivo es, más que hacerle el diagnóstico, ver qué áreas están afectadas para trabajar con ellos en la terapia de rehabilitación. Pero aquí es importante recordar que si hay un diagnóstico que hacerse como tal, hay ciertos criterios que se deben tener en cuenta para hacer ese diagnóstico. ¿No? La edad, por ejemplo, a qué edad te evalúo ortografía, las otras a qué edades más o menos, la diferencia entre una ortografía natural y una ortografía arreglada. Aparte que la evaluación de los problemas de aprendizajes específicos, esta evaluación para identificar si hay problemas de los aprendizajes específicos implica no solamente evaluar si lee, no solamente evaluar si escribe, si suma o resta, no, sino que hay que evaluar cuáles fueron esos requisitos previos que no permitieron, que no se desarrollaron o se estimularon correctamente y que no permitieron que llegue a una buena lectura, a una buena escritura o a una buena ortografía. Eso es lo que tenemos que evaluar, ya sea con la intención de que más adelante le hagas un informe si gustas o con la intención de que tú quieres ayudarlo en una terapia. Porque cuando los queremos ayudar en una terapia tenemos que tener un punto de partida y tenemos que saber
tiene un problema, está en segundo grado y tiene un problema de lectura, ya, le aplico un test de lectura y con eso voy a saber. No, así no funciona. Le aplico el EVA-MATS para cálculo y matemática y con eso voy a saber qué está mal. No. Cuando tú aplicas un test que evalúa la lectura o que dice como el TALE, el PROLEX, estás evaluando la lectura como tal. Estás evaluando solo la lectura. Pero para hacer un abordaje en terapia, no tienes que evaluar solo el aprendizaje como tal, sino los requisitos previos que tuvo que desarrollar para que llegue a esa lectura. Y en un proceso de evaluación tenemos que partir desde los requisitos previos y luego llegar propiamente al aprendizaje específico que es la lectura o cualquiera de los que están ahí. Y con eso poder identificar la raíz del problema para solucionar el problema. ¿Entendido? Entonces es diferente evaluar aprestamiento y aprendizaje, ¿no? Y aquí tenemos nosotros, o yo les comparto, por ejemplo, eh, algunos puntos importantes que nos tienen que llevar a la reflexión. Por ejemplo, aquí un punto importante que nos tiene que llevar a la reflexión es saber que si tú tienes Consuelo, Luz, Julio, César, Victoria, y todos los participantes que están aquí, Caterine del Pilar, tengo a Caterine Orteaga también, Victoria Lur Naranjo. Si tú tienes un niño que presenta, que está en primaria, sexto grado, quinto grado, y presenta problemas en la lectura, tu primera pregunta es, ¿qué falló en el aprestamiento de la lectura para que él tenga un problema en su lectura actual? O sea, ¿cuál fue esa preparación previa que no hubo en la lectura que ha hecho que actualmente no reconozca las letras, no comprenda lo que lee? ¿Cuál fue? Y aquí está, lo que justamente tuvo que trabajar en inicial. Y que eso fue directamente, ¿qué influye para un buen desarrollo de la lectura? La percepción visual. Si no hay un buen desarrollo, un buen entrenamiento o una buena maduración, esto no quiere decir que si es corto de vista. El que sea corto de vista nada tiene que ver con esto. Esa es otra cosa. Correcto. No, no, nada tiene que ver. Que sea corto de vista va a influir, sí, pues, desfavorablemente, pero esa no va a ser la causante específica, ¿no? Sino que más que sea corto de vista, que no haya podido desarrollar, madurar correctamente la percepción visual. La percepción visual a nivel de memoria visual, discriminación visual, orientación espacial visual, esos aspectos, figura y fondo visual, toda la parte perceptiva visual. Por eso que confunde el 6 con el 3. Por eso que en vez de 58 escribe 85. Orientación perceptivo visual. Por eso que no se acuerda cómo escribí 63. Memoria visual. ¿Vas entendiendo? Auditiva, lo mismo. Discriminación auditiva, memoria auditiva, conciencia fonológica. Che, la conciencia fonológica es importante aquí. ¿Te das cuenta? Y obviamente, si no hay un buen desarrollo del lenguaje oral, a ver, evaluación del aprendizaje escrito. El aprendizaje escrito se da cuando hay un buen aprendizaje, el lenguaje escrito se da cuando hay un buen lenguaje oral. Si no hay un buen lenguaje oral, pues entonces es posible que existan dificultades, ¿no? Las posibilidades son mayores. Quiere decir entonces que si tú estás en inicial, tienes que ser cauta al ver si este niño que está presentando un problema de aprendizaje ha madurado o no ha madurado correctamente estos aprestamientos para el aprendizaje de la lectura.
Y si estoy en cuarto de primaria y tiene un problema de aprendizaje de la lectura, pues ya te dije que no solo evalúas la lectura como tal, porque hay test para evaluar la lectura como tal. Hay que evaluar los requisitos previos para la lectura que tuvo que desarrollar antes. Desde ahí partimos. ¿Está claro? Lo mismo sucede para la escritura. En la escritura, ¿qué es lo que tienes que evaluar tú? En la escritura tienes que evaluar también el lenguaje oral, tienes que evaluar la lateralidad, tienes que evaluar la psicomotricidad. ¿Por qué la psicomotricidad? Porque aquí implica muchísimo el trabajar esto es psicomotricidad fina. Aquí implica mucho el dominio de la disociación de hombro, brazo, muñeca para escribir. Correcto. La independencia en los movimientos y en todo esto es la parte motora. Obvio que si no hay buen desarrollo motor grueso y si esa falta de dominio en su desarrollo motor grueso ha afectado directamente puede haber afectado su coordinación o entre hombro, codo, brazo, muñeca y a eso no ha trabajado la parte manipulativa, entonces pues sus trazos van a estar de forma inadecuada. Y entonces, ¿cómo tú le pides a este niño, a Maribel, Luz Castro, cómo le vas a pedir, Victoria Lor, correcto, Julio César, cómo le vas a pedir a este niño de 8 años que te escriba qué es lo que hizo en sus vacaciones? Uno, puede que te escriba, ya, puede que organice y planifique sus ideas mentalmente y las traslade, magnífico, pero sus escritos son horribles que no se entiende, letra grande, letra pequeña. Esto está afectando la parte psicomotora. Puede que su letra esté muy bonita, sí te puede escribir bien, pero el problema es que no sabe organizar sus ideas, jerarquizarlas, ponerlas en orden y luego trasladarla en un documento escrito. No sabe hacer una redacción. Quiere decir que la planificación de sus ideas, y mira lo que me estoy agarrando, la planificación de sus ideas y la capacidad de crear y componer algo de lo mental, trasladarlo al escrito, está fallando. Eso también es un problema de la escritura. Es un problema más complejo de la escritura. Cuando el niño no puede hacer eso, no puede trasladar lo que tiene aquí, aquí. Porque la parte de pensamiento y lenguaje comprensivo, por eso que dice lenguaje comprensivo en la escritura está fallando. Y lo mismo necesitamos para la matemática, cómo está su capacidad de memoria, percepción visual. Lenguaje matemático. ¿Por qué lenguaje matemático? Porque en el lenguaje matemático habrá que ver si el niño domina, pues, pequeño, grande, cuántos, muchos, pocos, primero, último, mitad, en medio, ancho, delgado. Esos términos son términos de lenguaje matemático que se tuvo que trabajar en inicial, pero que lamentablemente no se trabajó. Entonces, mi proceso de evaluación en lenguaje escrito tiene que tener ese objetivo. Identificar en qué medida están afectados los requisitos previos que han influido en el aprendizaje específico. Vamos a leer algunas preguntas que tengan ustedes. Me han escrito, si me han escrito algunas preguntas en relación a lo que estamos viendo, para poder dar solución a las preguntas que ustedes tienen. A ver, les voy a dar 2 minutos si quieren escribirme alguna pregunta antes de seguir avanzando, ¿correcto? Vamos a darle 2 minutos. Vamos a ver aquí, antes de leer, bueno, ya respondiendo algunas preguntitas que tienen ustedes. Tengo una niña de 9 años que
tiene problemas en lectura, en escritura y en matemática. Ya, ¿quieres ayudarla en matemática, lectura, escritura y matemática? Perfecto. Si quieres ayudarla en las tres áreas, lo primero, regresamos aquí. Observa. Aquí, en el aprestamiento. A ver, si tú de frente quieres ayudarla a ella a que lea, a que escriba, a que haga sus operaciones matemáticas, te estás saltando etapas porque estás tratando de ayudarla a que llegue al aprendizaje específico como tal, pero no estás solucionando el problema base, que fue la falta de maduración de qué, de estos otros aspectos. ¿Cuáles son los que aparecen ahí en el aprestamiento? Yo empezaría de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, la percepción visual es importante para el aprendizaje de la lectura. Por lo tanto, ¿qué es lo que trabajaría? Trabajaría con ella, por ejemplo, memoria visual. Actividades que permitan que ella pueda recordar lo que le muestro. Te muestro algo, ahora lo tapo. ¿Qué te mostré? Perfecto. Ahora imágenes. Te muestro dos imágenes, ahora lo tapo. Dime qué te mostré, qué características tenían. Perfecto. O te muestro una imagen, mira, lo voy a tapar y acá hay cuatro alternativas. ¿Cuál de ellas fue la que te mostré? Y las cuatro deben parecerse también, pues. No vas a poner un cucharón, una escoba, un chancho y una vaca, ¿no? De repente lo que le mostraste fue una escobita y acá hay cuatro escobitas, pero una de ellas es la misma porque ya estaba para el lado derecho o estaba mirando hacia arriba la escoba o tenía un adornito y la demás no lo tiene. Entonces, tienes que madurar primero su percepción visual, trabajando qué cosa, orientación visual, lateralidad visual, lo que te estaba explicando, memoria visual. ¿Qué más tendrías que trabajar en este caso? Tendrías que trabajar figura y fondo. Busca fichas de figura y fondo. Claro que las fichas de figura y fondo hay tanto para inicial como para niños de primaria también, ¿no? Busca algunas, empieza con algunas básicas y si ves que está avanzando, ponle algunas más complejas. Pero ese fue el requisito previo. Mira, si no te identifica que esta escobita, correcto, es de las cuatro que están acá, es la alternativa B. ¿Cómo quieres que te identifique la letra P con la Q, que se confunde con facilidad? Y es más complicado. Entonces, no vayas al aprendizaje específico todavía. Tienes que ir al aprestamiento. ¿Entendido? Entonces, aquí te vas a dar cuenta que la percepción visual juega un papel importante. Por ahí tienes que empezar. Hay una buena percepción visual en memoria visual, discriminación visual, orientación visual, y eso le va a ayudar para la matemática, reconocimiento de números, para que no confunda el 6 con el 9. Para la lectura, la P, la D, la L. ¿Te das cuenta? ¿Qué más tienes que trabajar? Tienes que trabajar aquí, por ejemplo, conciencia fonológica. En terapia del lenguaje trabajamos mucho la conciencia fonológica. La conciencia fonológica, conciencia silábica. Cama, cama. ¿Cuántos trocitos tiene? Dos. Muy bien, caperucita. Caperucita. ¿Cuántos trocitos tiene? Mm, De repente, una vez que has trabajado eso, ahora trabaja conciencia fonémica. ¿Qué dirá fa? Muy bien. ¿Qué dirá fo? Y si yo digo ¿qué dirá afa? Conciencia fonológica de los sonidos, para que pueda fijar bien su aprendizaje de la lectura y cuando llegue al dictado, le sea más fácil también para ella. Entonces trabaja conciencia silábica primero, luego conciencia fonémica, correcto. Todo eso puedes trabajar como entrenamiento. Entonces lo que se le dice a los padres es, miren, su niña como tiene dificultades tanto en su rendimiento académico porque sus notas son bajas y también en sus notas son muy bajas, ¿no? Entonces ella necesita, lo ideal es que necesite dos tipos de apoyo. El apoyo del docente, donde yo voy a volverle a explicar lo que le explicaron en el aula de clase, reforzarle eso lo que le explican en el aula de clase, pero es una cosa, ese es un reforzamiento.
pero ella aparte sí o sí necesita una terapia de aprendizaje. Y en la terapia de aprendizaje se trabaja justo todo lo que te acabo de decir. ¿Te das cuenta? Entonces tú no puedes mezclar el reforzamiento de clase, que tendrá que, con la profesora aparte, en horario particular, no sé yo, reforzarla, pero ese reforzamiento es reforzarla para que entienda eso nada más, pero se va a olvidar luego, si es que no lleva la terapia de aprendizaje donde se va a madurar o se va a trabajar lo básico para que llegue a lo otro. Entonces son dos cosas distintas y eso hay que explicarle bien a los padres cuando no entienden. Por eso que la evaluación es importante. Por eso yo no he partido la sesión del día de hoy indicándote, aplica, para la lectura se aplica tal test, tal test. No, porque estás evaluando solo la lectura. Una cosa es que evalúes la lectura como tal. Estoy evaluando identificación de letras, comprensión lectora, velocidad lectora. Perfecto. Eso es evaluar la lectura. Pero otra cosa es evaluar, correcto, por qué confunde las letras, por qué no comprende lo que lee, correcto, por qué no retiene, retención, ahí lo tienes en aprestamiento memoria, correcto, por qué confunde las palabras, se le dificulta conciencia fonológica, la parte auditiva. Entonces por ahí tienes que empezar. ¿Entendido? Esto es importante tener en cuenta para que nosotros podamos hacer una buena intervención. Si no, pues no vamos a poder dar un buen apoyo. Aquí nos escribe, qué gusto tenerte en esta sesión. Ahí nos han escrito algunas preguntitas, vamos a leer. Dice, ¿el proceso de evaluación será igual para un pequeñito con TDAH? Mira, ojo, escucha. Si tienes un pacientito con TDAH, tú no le estás evaluando ahí su TDAH, porque ya su TDAH ya sabes que lo tiene, ¿cierto? Ya tiene su diagnóstico, tiene indicador ya. Tú tienes que, en tu motivo de consulta, tú tienes que identificar bien qué es lo que necesita este paciente. Que le hagan una evaluación conductual para ver si tiene indicadores de TDAH o que le hagan una evaluación de su aprendizaje. Como viene a ti por una evaluación de aprendizaje, tú evalúas el aprendizaje y evalúas lo mismo que se evalúa en el aprestamiento para cualquier niño común y corriente. Vas a evaluar lo mismo, ¿entendido? Es obvio que si tiene TDAH, pues de repente va a ser más impulsivo. Y ese es un factor que va a hacer que su aprendizaje se vea un poquito más afectado. Pero el TDAH que tiene no va a causar su problema de aprendizaje. El TDAH que tiene lo que va a hacer es que su problema de aprendizaje que se ha dado porque no ha habido una buena maduración de estos aprestamientos se fije más. Entonces, si yo tengo un niño que tiene TDAH, de la edad que pueda tener, igual tengo que evaluarle la memoria. Igual tengo que evaluarle la percepción y te vas a dar cuenta que algunos niños con TDAH salen en percepción visual con un puntaje alto, otros con un puntaje bajito. Te vas a dar cuenta que hay algunos niños que en memoria auditiva, memoria visual, salen con algún puntaje alto, otros bajitos. Es que eso va a depender de qué, del tipo de TDAH que tenga. Es diferente un TDA que un TDAH mixto por su impulsividad, ¿sí o no? Ya está. Pero eso de ahí, correcto, el TDAH no va a ser la causante de su problema de aprendizaje. La evaluación va a ser la misma. La evaluación es la misma en realidad. ¿Por qué la evaluación es la misma? Porque tú te estás centrando en ver cuáles de esos requisitos previos son los que están afectados y en qué medida, así tenga TDAH o no tenga TDAH. Va a ser la misma siempre la evaluación. Está claro, el proceso siempre va a ser el mismo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Tengo una niña de 5 años que tiene TDAH, pero de pronto están aumentando sus conductas de agresividad, su tiempo de atención es de 5 minutos aproximadamente. Esto me hace pensar, doctor, de que la puedo derivar a psiquiatría infantil para que pueda ser medicada, pese a que está en terapia de modificación de conducta.
¿Qué me recomienda? ¿No? De repente es una pregunta que por ahí surge, ¿no? Son casos muy comunes, ¿no? Bueno, en este caso, si esta niña, correcto, tiene conductas muy agresivas, lo primero que hay que ver es lo siguiente, ¿no? Su capacidad intelectual, ¿cómo está? ¿Está afectada o no está afectada? Ah, si está afectada, sí, sí, hay que analizar cómo está su capacidad intelectual. Porque si su capacidad intelectual está afectada y estamos hablando de un problema de aprendizaje general o de desarrollo, ¿no? Que no le está permitiendo desarrollarse en varias áreas. Entonces, el primer descarte que se hace aquí es ver si está afectado o no está afectada cognitivamente. Uno, dos. Obviamente, si lo derivas a salud mental, lo primero que se tendrán que hacer es ver su capacidad intelectual, pero también ver si cumple o no cumple con los indicadores de TDAH. Correcto, si cumple o no cumple con los indicadores de TDAH. Entonces, si la niña cumpliera con los indicadores de TDAH, ya tendrá que seguir su proceso, le harán una evaluación neuropsicológica, el psiquiatra la derivará para que le hagan una evaluación neuropsicológica, correcto, el neuropsicólogo sacará los resultados, ese informe regresará de repente a neuropediatría y ahí verificarán, ah, no, si es caso posible de TDAH, es un caso de TDAH porque aparte cumple con todas las conductas que estoy observando. Entonces, de acuerdo al tipo de TDAH que salga y de acuerdo a las conductas que aparezcan o que se observen, pues el psiquiatra indicará si se necesita medicación o no. Generalmente los niños con TDAH son medicados después de los 6 años. 5 años todavía son muy pequeñitos, ¿no? Pero hay casos siempre excepcionales, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ahora, cuando son niños así, que de pronto son muy inquietos, qué mejor que nadie que los docentes que tienen que hacer sus pautas activas, pues hacen sus pautas activas cada cierto tiempo para que también no se duerman, para que no estén muy inquietos, que hagan sus movimientos corporales kinestésicos, para también llamar la atención. Entonces, aquí, como nos damos cuenta, identificar el aprestamiento es importante. Cuando no se logra, cuando ya tienen edades mayores a 8 años y ya se le puede dar un diagnóstico como tal, entonces aquí ya hablamos de estas terminologías, ¿no? Lectura, dislexia; escritura, disgrafía; ortografía, ya ahí están los términos específicos para problemas específicos de aprendizaje, ¿no? Que puedan tener. Aquí su compañero Julio César me dice, ¿se le puede aplicar el Cumanín para descartar cualquier problema neurológico? Claro, claro, claro. Pero el Cumanín se le aplica pues cuando ves que puede, según el anamnesis que has hecho, Julio, el niño es vulnerable, está dentro de la población vulnerable porque ha tenido un apgar bajo, porque ha tenido de repente convulsiones, fiebres o porque las conductas que están mostrando están irregulares dentro del patrón normal, aplicas tú una evaluación como el Cumanín, pero con esa evaluación con el Cumanín es para poder ver pues si hay deficiencias madurativas en el cerebro y eso hace de que sus conductas sean inmaduras, ¿no? Eso te sirve para eso y está bien, para ver la parte neurológica, pero el Kumanin como tal, pues no nos ayuda a ver cómo están en sus aprendizajes. Una cosa es evaluar lo neurológico, que está muy bien, y otra cosa es evaluar los aprendizajes, ¿no? Entonces, es más, cuando somos muy expertos en la parte de evaluación de aprendizaje, aplicamos, por ejemplo, el cumanés. ¿Han escuchado sobre el cumanés, que es una evaluación neuropsicológica, ya que es para niños de 6 hasta los 11 años? Yo, por ejemplo, a veces aplico el cumanés y aplico, porque me viene por problemas de aprendizaje, aplico el cumanés para ver todos los procesos neuropsicológicos afectados y aplico un test para la escritura o un test para la lectura como tal, correcto, para poder ver qué componentes están afectados, ¿no? E inclusive, a veces aplicando el cumanés, que es un test neuropsicológico, tú ya puedes sacar resultados también en lectura y escritura, pero hay que tener mucha experiencia para eso. Ahora, tú dirás, yo soy docente, soy pedagogo.
Pero claro, si eres docente o pedagogo, correcto, pues puedes utilizar un instrumento para evaluar la lectura como tal. Los test para evaluar lectura, escritura o matemática no son test exclusivamente psicológicos, no son instrumentos psicopedagógicos, así que un docente bien entrenado puede aplicar este tipo de evaluaciones. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí entonces vamos viendo ya para cerrar la sesión del día de hoy. Acá les he puesto yo un ejemplo de, miren esta puerta grande que se abre en el proceso de evaluación. Jirafita Parlanchina, y también ya anda despidiéndote de nuestros amigos que el día de hoy no se encuentran con nosotros. Pero quiero quedarme más. Bueno, pues, ¿quieres quedarte más? Vamos a quedarnos unos minutos más, ¿ah? Observa. La primera conclusión a la que hemos llegado es que hay que evaluar los requisitos previos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Ya los hemos visto, percepción, memoria, hay instrumentos para evaluar eso. Y lo segundo es que hay que evaluar el aprendizaje específico afectado, ya sea lectura, escritura. En este caso yo te estoy poniendo un ejemplo de, si viene mal por escritura, mira, y acá está lo interesante, ¿correcto? Si viene mal por escritura, entonces aquí yo en la escritura como tal debo de evaluar qué cosa, estos cuatro aspectos. Si su problema de escritura se ve afectado, ¿qué cosa de la escritura se ve afectado? La parte grafomotora, la parte léxica ortográfica, la parte sintáctica o la parte de planificación o composición. O sea que la escritura como tal tiene cuatro áreas. El aprendizaje específico de la escritura como tal tiene cuatro áreas. Tu paciente que viene puede estar afectado en las cuatro o en cualquiera de ellas, ¿sí? Habrán algunos que estarán afectados en los procesos grafomotores, letras horribles, no se entienden, problemas de presión, prensión, pero habrán otros que están afectados en qué? En la parte sintáctica. Al copiar, copian todo junto, no separan las palabras, se comen palabras. Esa es la parte sintáctica de la escritura. Escriben uniendo todas las oraciones. Esa es la parte sintáctica. Habrán otros que estarán afectados en la parte ortográfica. Y hay otros que estarán afectados en la capacidad de redactar. No pueden redactar. ¿Te acuerdas que no organizan bien sus ideas? No redactan. Entonces, como conclusión, solo como ejemplo en la escritura, el aprendizaje específico de la escritura se divide en estos cuatro. Tú tendrás que identificar en cuál de ellos está afectado en la lectura. Sí, eso, esta información, ¿quién te la da? Un test de escritura. Perdón, estamos hablando de escritura. Un test de escritura. Pero el test de escritura no te dice qué requisitos previos han influido para que estos estén afectados. Por eso que nosotros vamos desde antes hasta aquí. ¿Entendido? Sí, ahora sí. Espero que la sesión de aprendizaje del día de hoy haya sido productiva. Es una sesión donde hemos visto la diferencia entre aprestamiento, entre aprendizaje específico, cuándo establecer ciertos diagnósticos, así como también hemos visto la importancia de los requisitos previos para el aprendizaje y por otro lado hemos visto que una cosa es evaluar el aprendizaje específico como tal y otra los requisitos previos para el aprendizaje, que son aspectos completamente diferentes, ¿no? Y que es diferente el trabajo que hace un profesor que hace reforzamiento con un profesor, con un terapeuta de aprendizaje que no refuerza, sino que ayuda a que pueda superar esas deficiencias básicas que ha tenido y que no le ha permitido llegar a su aprendizaje final, ¿correcto? Entonces, esto de aquí nos permite a nosotros tener una idea mucho más clara que el lenguaje no solamente es hablar,
Hay un lenguaje escrito y ese lenguaje escrito se relaciona con el aprendizaje. Muchísimas gracias.